el papel de los insumos en el desarrollo de la técnica. Les doy la bienvenida a alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria a este espacio dedicado al área de tecnología de Aprende en Casa 2. Hoy nos acompañan la maestra Gabriela Palma y el maestro José Carlos Guerrero, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo están, maestros? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto estar aquí y poder lograr el propósito de hoy. Gaby, Leslie, es un gusto enorme estar aquí con ustedes. Y por supuesto que lo lograremos, ¿verdad, jóvenes? Espero se encuentren muy bien allá en casa en compañía de sus seres queridos. Antes de iniciar con el tema de hoy, quisiera recordarles lo importante del cuidado de la salud, invitarles y pedirles que mantengan las medidas preventivas. Quédense en casa lo más que puedan. Inviten a su familia a que observe con ustedes esta sesión. Siempre es bueno poder expresar y compartir ideas. La familia es la clave para desarrollar nuestra habilidad social. Así es, maestra Gaby. Es importante saber escuchar, preguntar, compartir ideas y qué mejor ocasión que este momento para lograrlo. ¿Tú me cuidas? Yo te cuido. Maestra, ¿nos podría compartir el tema de hoy? Claro que sí. Nuestro tema es los recursos o insumos en el desarrollo de la técnica y el propósito será analizar el papel de los insumos o recursos en un contexto y tiempo determinado para la creación o difusión de diferentes clases de técnicas. Mantengan la atención en todo momento y no pierdan detalle. Todo listo. Adelante. Es importante que tengan a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema. Ahora sí, los dejo con los profesores. Comencemos. Como recordarán, en los temas anteriores han trabajado los diferentes campos tecnológicos e identificaron técnicas que se trabajan en algunos de ellos y lograron comparar la trayectoria técnica de la producción artesanal a la producción industrial y a la automatizada, así como las diferencias entre ellas. En efecto, maestro, es importante que no olviden los conceptos fundamentales, ya que son necesarios para trabajar nuestro tema. ¿Recuerdan cuáles son los campos tecnológicos y las técnicas que son comunes en los campos tecnológicos? Perfecto, probablemente ya identificaron las diferentes técnicas del campo tecnológico que cursan actualmente y la influencia cultural de los productos técnicos desde los contextos que los trabajen, artesanal e industrial. Maestra Gaby, ¿podría explicarme por qué es tan importante reconocer la influencia de los saberes sociales y culturales en la conformación de los campos tecnológicos? Claro. Conocer los saberes sociales y culturales nos ayuda a comprender que todo ello tiene influencia en la clase de insumos, herramientas y técnicas que se utilizan para crear servicios o productos que satisfacen las necesidades. Efectivamente, los conocimientos, destrezas, tradiciones, mitos, símbolos y valores son parte del saber social y como sociedad nos permiten sobrevivir, convivir, producir y darle sentido a la vida. Entonces, es muy importante el aspecto social en el desarrollo de la técnica, ¿verdad? Importantísimo. Y para iniciar con nuestro tema, vamos a seleccionar un campo tecnológico. Vamos a revisar lo relacionado al campo tecnológico de la producción. ¿Estás lista, Leslie? Listísima, maestra. Ya que estamos en la etapa de propuestas, me gustaría que lo relacionaran con la construcción de barcos. Va. Es importante que primero recordemos que un proceso técnico es una serie de acciones para transformar materiales, energía o datos con el propósito de generar un producto o servicio. Involucra elementos como las acciones, gestos técnicos, tareas y clases de técnicas. Mientras que el sistema técnico se basa en la relación y mutua interdependencia de los seres humanos, medios técnicos,
como las herramientas, máquinas e instrumentos, los insumos y el entorno. La relación se da de acuerdo a los recursos o insumos disponibles en las comunidades y además deben de cumplir los requerimientos para que sean productivos y sustentables. En nuestro tema enfocaremos nuestra atención en los materiales o insumos y las clases de técnicas. Entonces, maestros, ¿qué son los recursos o insumos? ¿Y cuál es su papel para la creación y difusión de diferentes clases de técnicas? Será un placer despejar tus dudas. Los insumos son objetos, materiales y o recursos para producir un producto o servicio. Han mejorado como consecuencia de los avances y transformaciones sociales que se han dado a lo largo del tiempo. Un ejemplo es la elaboración de la ropa que usas. Los insumos son la tela, los botones, los hilos. Antes, los insumos que utilizaban eran de pieles de animales. En la actualidad, podemos encontrar una gran variedad de telas. Algunas provienen de materias primas naturales, como el algodón. Los insumos usualmente se denominan factores de la producción o recursos productivos. En general, los insumos se transforman y forman parte del producto final. En el ejemplo de la tela, se convierte en una prenda de vestir. Con el paso del tiempo, el ser humano ha utilizado y creado diferentes insumos para satisfacer las necesidades e intereses que se le han presentado. Gracias al desarrollo de las técnicas y herramientas, se ha podido transformar materias primas en insumos más complejos, lo que ha provocado la creación de productos y bienes de mejor calidad. Entonces, ¿el término de insumo es equivalente en ocasiones al de materia prima? No, Leslie. El insumo se conforma por materiales, energías y saberes. Por ejemplo, en la elaboración de un pastel, uno de los insumos principales es la harina de trigo. La materia prima para hacer la harina es el trigo y el almidón, que provienen de la naturaleza y al procesarse pierden sus propiedades para formar parte del producto final, el pastel. En el énfasis tecnológico de carpintería e industria de la madera, la materia prima es la madera. Los insumos son los clavos, el pegamento y los saberes adquiridos a través de la experiencia y los adquiridos científicamente, además de la energía y los materiales. Pero también los insumos han alcanzado un valor que en ocasiones los hacen incosteables, por lo que se requieren insumos más económicos y renovables que sustituyan al original. ¿Eso quiere decir que los insumos también pueden ser los saberes tradicionales o científicos que se pueden obtener de manera empírica o científica? Efectivamente, existen lugares donde los saberes tradicionales siguen ayudando a producir insumos, mismos que se han heredado de generación en generación. En otros lugares, el método científico es el que predomina en la producción de insumos. Para que nuestro proceso productivo sea exitoso, se necesitan insumos de calidad y contar con ellos para no detener nuestro proceso y esto afecta a la obtención de nuestro producto. Observemos el siguiente video que nos ayudará a entender un poco más cómo los insumos, el sistema técnico y las herramientas hicieron posible que el ser humano navegara. Un barco es cualquier construcción cóncava y fusiforme, de madera, metal, fibra de vidrio u otro material, que por su forma es capaz de flotar en el agua y que se utiliza para navegar como medio de transporte. El hombre de la antigüedad comenzó a construir barcos y a viajar en el mar o ríos motivados por comerciar, encontrar tierras que poblar. Construidos en primer momento de manera simple con troncos de árboles y cañas que les permitían flotar, materiales disponibles en los lugares de origen. En primer momento, en Mesopotamia, 4000 años antes de Cristo, las embarcaciones eran fabricadas con materiales de madera, de sauce y caña. Utilizaban sistemas de construcción basados en haces de caña o ramas delgadas. Iban reforzadas con betún. Una de las características más peculiares es el uso de brea o cera para que las embarcaciones fueran impermeables. En definitiva, era una especie de cesto hecho con pieles y brea. Existían cientos de nombres sumerios para cada tipo de barco,
como gufa o kelec. Al barco de vela, los sumerios lo llamaban gufa. Estos barcos tenían forma semicircular, pues así ocupaban un mayor volumen en relación con el peso. En Egipto, 2600 años antes de Cristo, los modelos más primitivos eran hechos de la planta del papiro, la misma que servía para fabricar el papel. La técnica consistía en preparar haces de tallos de juncos y después entrelazarlos, construir el casco de la embarcación, posterior, el material utilizado de la madera de cedro. Utilizaban un sistema de construcción basado en algún tipo machebrado y cosidas con cuerda de esparto. Estas embarcaciones utilizaban velas y remos. Griegos, 750 años antes de Cristo. Los barcos fueron utilizados para funciones de guerra de 3 remos, lo que permitía alcanzar grandes velocidades. Su estructura era de materiales de sauce y forrados de pieles. Los forros de los buques se basaban en técnicas de uniones del tipo de caja y espiga, que requerían operarios muy diestros y especializados. Lograron un avance respecto a sus contemporáneos, al contemplar el método de construcción de cuadernas, primero en la que se ensamblaba el esqueleto, y después se forraba con tablas, logrando así acelerar la producción. Vikingos, siglo VI después de Cristo. La construcción de las embarcaciones era con planchas superponiéndose parcialmente y clavadas con clavos de hierro, con un mástil y una vela cuadrada. Algunas de las embarcaciones más pequeñas tenían el buque con forro hecho a base de latas de madera, unidas por testa y cosidas. Tenían remos en casi todo el casco. El casco estaba construido con tablones de madera trincado. Las juntas se impermeabilizaban con musgo o lana, impregnada en brea. Edad Media, siglo XII al siglo XVIII. Las carabelas y galeones son los modelos más representativos de esta época. Los barcos galeones eran de casco ligero y forma afinada, lo que los hacía veloces. Se construían al principio con maderas nativas europeas, ya que las maderas tropicales de cualidades superiores aún no se habían ensayado para la construcción naval en Europa. Los primeros barcos de vapor del siglo XIX fueron movidos por grandes ruedas de paletas, colocadas en sus costados, pero debido a las dificultades que representaba accionarlas, fueron sustituidas por la hélice de vapor, colocada en la popa de la embarcación. En un primer momento eran construidos con madera, pero después fue sustituida por el acero, usados para transportar grandes cargas, transporte y con fines militares. Se considera al Clermont como el primer barco de vapor. El Titanic es otro ejemplo de ellos. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, entre 1914 y 1945, la propulsión se orientaba hacia las turbinas de vapor. La mayor parte de los barcos quemaba carbón y derivado del petróleo como combustible. Iniciaron los buques de material de acero, electrosoldados. Eran blindados. Surgen los submarinos. Los siguientes materiales utilizados fue la fibra de vidrio en embarcaciones medianas y pequeñas. En la actualidad, se cuenta con barcos construidos de acero y distintas fuentes de propulsión derivados del petróleo, así como de energías renovables, además de energía nuclear. Las distancias alcanzadas son largas y pueden transportar grandes cargas. Cuentan con tecnología de punta en electrónica, radares y posicionamiento GPS. Se construyen en base a mejores protocolos de seguridad. ¿Te diste cuenta en la trayectoria de la construcción naval cómo los materiales, insumos y técnicas fueron cambiando de acuerdo a la época, el contexto y la cultura? Mediante los saberes personales, energía y materiales de cada región, se logró llegar a la actualidad en donde convergen todas las aportaciones de las culturas de la humanidad que se atrevieron a innovar en los mares, lagos y ríos. Ahora sí, hablemos de barcos. De acuerdo a la información del video, las materias primas para la producción de barcos ha sido la madera y en fechas recientes el acero. La materia prima es factor importante en el desarrollo de la técnica. Por ejemplo, en el proceso de fabricación de las primeras embarcaciones, el primer referente que tenemos es el uso de la madera y uno de los primeros insumos como saber tradicional es la técnica de ensamblar.
En este caso utilizaron troncos y aprovechaban las corrientes para desplazarse. Fue hasta mediados del siglo XIX que la madera era el único material empleado. Recuerden que existen diferentes tipos de madera y en este caso deberán ser las propias para la construcción de barcos, como es el caso del roble, roble rojo, roble americano, que conjuntamente con el pino es la madera que produce mayores variedades aptas para la construcción. Siguiendo con la madera, el desarrollo de la navegación se basó en reforzar el tronco inicial sobre el que poco a poco se debió aprender a añadir tablas para evitar la entrada de agua y aumentar la seguridad y capacidad, proceso que implica otro paso fundamental, el de barco tallado a barco construido. Existían barcos cuyas tablas se unían con cuerdas, madera y solo muy tardíamente con metal. Este trabajo es característico de las culturas de la Edad de Bronce allá en Europa. Para realizarlo se requirió de conocimientos y de energías. Las maderas superpuestas a partir de la quilla sin cuadernas, técnica que usaron los vikingos, o las maderas unidas y calafeteadas sobre quilla y cuadernas. Maestros, pero ¿en qué consiste el calafateo? El calafateo consiste en introducir entre cada dos tablas estopa y brea, de manera que se evita la entrada de agua por las rendijas que se quedan entre dos tablones. Con estas técnicas se da el primer salto tecnológico en la construcción de barcos. Cabe recalcar que la construcción de barcos utiliza múltiples técnicas dependiendo del material que se utilice, pero en nuestro caso, nombremos las más comunes y entendiendo que en distintas épocas y situaciones geográficas pueden darse otras de uso menos o más conocidas. En el ejemplo del desarrollo de la navegación, podemos observar cómo se utilizaron técnicas para cortar, doblar, pegar, coser, limar, pintar, clavar y ensamblar y ajustar, entre otras utilizados por carpinteros, herreros, escultores, pintores, los cuales preparaban el barco hasta dejarlo listo para navegar. En la actualidad, como sociedad del conocimiento, la información digital es considerada un insumo o recurso importante que sostiene distintos modelos de negocio y es el motor de nuevas tecnologías que impulsan la innovación. También los saberes sociales son un factor decisivo. Por ejemplo, el tipo de navegación que se realizaba en la antigüedad era por aguas interiores o bordeando la costa, evitando adentrarse en alta mar siempre que se podía, ya que sus creencias y mitos no daban buena esperanza de navegación. El uso de la brújula y la cartografía permitió al ser humano adentrarse cada vez más al océano. Observemos el siguiente video sobre cómo se construye un barco actualmente. Anoten las diferencias principales que vean con respecto al modo de construcción en la antigüedad.
Como vimos en el video, las técnicas de construcción en el siglo XX se fueron innovando y desarrollando conforme se mejoraban los materiales, herramientas y máquinas. Vimos que a los astilleros llegan las piezas por separado y hechas a la medida. Después se ensamblan en orden y se soldan. Conforme se van desarrollando las técnicas de construcción, se adicionan elementos eléctricos y electrónicos de control. Por último, se detallan aspectos de pintura y acabados. El diseño y la elaboración de los barcos a través de la historia ha cambiado en relación a sus sistemas de producción. El barco pasó por la construcción artesanal que se realizaba principalmente con herramientas simples. Con la revolución industrial, los sistemas técnicos de construcción también cambian y utilizan energía térmica como el uso de vapor, además de herramientas y máquinas de más complejidad para mover objetos pesados de un lugar a otro. En épocas recientes, los sistemas de producción automatizados hacen que distintos elementos de los barcos se construyan mediante el uso de robots, con la mínima intervención del ser humano. Como hemos visto en esta sesión y en otras anteriores, a lo largo de la historia, la humanidad ha buscado satisfacer la necesidad de transportarse a tierras que antes eran inaccesibles, por tener que atravesar grandes extensiones de mar. Para ello crearon objetos que les facilitara el traslado. Al principio, a través de objetos que les permitiría flotar, como las balsas, que fueron innovando hasta lograr construir el barco, que en su inicio fue creado mediante técnicas artesanales con poca ayuda de herramientas. Subsecuentemente, el desarrollo de las técnicas de la construcción fueron innovando con los medios técnicos disponibles en cada momento histórico, las cuales eran herramientas más precisas y máquinas más complejas. La construcción de los barcos requiere de una numerosa serie de profesionales especializados, pero en épocas pasadas el carpintero era el que trabajaba una técnica tradicional transmitida hereditariamente. Él diseñaba el buque guiado por la experiencia y posteriormente utilizaban planos cada vez más detallados. También se ocupaba de los suministros de la materia prima. En la actualidad se utilizan metales y materiales compuestos. Al final, todos los avances tecnológicos en esta innovación, que incluye el uso de materias primas, saberes y usos de distintos tipos de energía, permitieron al ser humano conquistar tierras, recorrer grandes distancias y generar comercio. Lo anterior muestra que el contexto en el que se desarrollan las técnicas de la navegación tiene que ver con la geografía de los lugares, ya que las condiciones del lugar tienen gran influencia en el tipo de técnicas que se desarrollan, además de los saberes aprendidos, de los conocimientos científicos, así como las cuestiones políticas y económicas y sociales, que son las que limitan o favorecen la creación, la innovación y el desarrollo de sistemas tecnológicos, de tal forma que actualmente este campo satisface necesidades que no habían sido pensadas en un primer momento, como la recreación y el turismo, entre otros.
Este acceso a la información digital se convierte en un insumo más que nos apoya en el diseño y construcción de alguna embarcación. Además, como vimos, cada sociedad en distinta época de la historia se caracteriza por sus saberes, su sistema de creencias, por las condiciones de los lugares donde habitan, así como los medios técnicos con los que cuentan. En la actualidad, el saber está ligado al acceso a la información digital. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Le agradecemos mucho a la maestra Gabriela y al maestro José Carlos que nos hayan acompañado en esta sesión. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias, Leslie. Hasta pronto. Hasta pronto.